Un gran saludo a todos los colegas y a las personas que asisten con regularidad y también lo están haciendo por primera vez a estos conversatorios que organiza el grupo Marcos Escudero. En esta ocasión vamos a hablar sobre la educación superior en Bolivia, donde distinguidos disertantes participarán. Sin embargo, yo quisiera compartir con ustedes una pequeña experiencia en el campo de la formación superior, ya a través de lo que ha sido la creación y la dirección durante bastantes años de la Universidad Privada Boliviana. Es una experiencia que lleva a creer de que la universidad privada podría ser una solución en un mediano a largo plazo, ya que todas ¿en razón de qué? Porque los problemas que tiene la universidad pública trascienden de manera bastante intensa hacia la universidad privada, ya en el sentido en que los maestros que participan en la universidad privada ya vienen de la universidad pública y allá y ejercen también la cátedra. Entonces, es un conglomerado de pensamientos que precisamente no permiten que la universidad privada se disloque de lo que es la universidad pública. También debo mencionar, porque en el campo de las universidades privadas hay dos ámbitos, ¿no? Uno que se ha hecho por un negocio bastante lucrativo, ¿ya? Y el otro, el que se ha hecho la universidad como una respuesta a una necesidad social del país. En todo caso, es muy largo el tema para analizar y más bien yo creo que es el momento en que debo presentar a los disertantes. Primero va a hablar la señora, perdón. Primero quería presentar a la señora Kathleen Lizárraga Zamora, camargueña, licenciada en Economía de la Tricentenaria Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Lo recalco así porque yo también vengo de ahí. Doctorada en Economía de la Universidad Westfálica de Münster, Alemania, como becaria de la Fundación Konrad Adenauer. Sus áreas de investigación son educación, economía institucional y desarrollo económico. Lleva años investigando educación superior y formación técnica. En 2001 publicó el libro Economía y Universidad Pública, donde analiza la contribución de la universidad pública al crecimiento y desarrollo en Bolivia en base a la teoría del crecimiento endógeno. En el 2011, el libro Educación Técnica y Producción en Bolivia y varios trabajos sobre descentralización en educación, retornos de la educación, grupos de poder encargada de la elaboración de los documentos de línea base productivas para los departamentos de La Paz y Cochabamba, y miembro del grupo de expertos para Latinoamérica. Su micrófono. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, un honor, un placer estar aquí esta noche con ustedes. Gracias, Roberto, por la invitación. Yo quisiera compartir mi pantalla, por favor, porque he hecho una pequeñísima presentación que son más ideas que otra cosa. ¿Sí me autorizas? Sí, puedes usar la pantalla, Katy. Ok, ahí está. Ahí está. Ya, entonces yo voy a utilizar mis 20 minutos para hacer un poquito un recuento histórico de cómo yo entiendo el problema universitario, sobre todo enfocado a lo que habíamos visto, que es esta nueva discusión que está surgiendo con relación a lo que ha pasado en la Universidad Pública del Alto, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quisiera contestar sobre todo es cómo pueden aportar las universidades públicas al desarrollo y por qué no están haciendo este aporte. Quiero dar una mirada teórica, desmontar un par de mitos y ver después a la universidad pública, sobre todo desde los desafíos de la autonomía y el cogobierno.
Bueno, yo he empezado mi investigación hace ya muchos años, en realidad ha sido el tema de mi tesis de doctorado, básicamente sobre los problemas de desarrollo relacionados con la educación. Y ahí entonces empecé a revisar todo el tema de la teoría endógena del crecimiento, que básicamente lo que hace es resaltar el rol importante del conocimiento en el crecimiento económico. Y esto lo hace sobre todo a través de dos, digamos, relaciones bien claras e interesantes. Y la primera es entender que el conocimiento es un bien público y es un bien no rival. Es decir, que una vez que se crea conocimiento, este conocimiento está, digamos, a disposición de todo el mundo, de todos los usuarios. Lo que normalmente se dice, y es lo que estamos viendo ahora en esta época de pandemia sobre todo, es si un profesor da una clase para 20 personas, que asistan 40, no cuesta más, ¿verdad? Pero las 20 adicionales, entonces, tienen un beneficio grande. Eso significa la no rivalidad y el tema de bien público, que es básicamente que el conocimiento está a disposición de todos. Pero este conocimiento tiene que tener incentivos para ser creado, sobre todo desde esta perspectiva de bien rival, ¿no? Y entonces esos incentivos para ser creado en mercados perfectos se lo da a través de las patentes, a través, digamos, de esta posibilidad de monetizar los resultados de la investigación. Pero sin embargo, otra parte de este conocimiento es creado a través de subvenciones públicas y a través, sobre todo, de la actividad de las universidades. Entonces, queda la pregunta de, ya poniéndola en contexto boliviano, si esto es así, entonces lo que tendría que pasar es que la universidad pública boliviana, que funciona en un sistema totalmente subvencionado, tendría que estar generando bien público a través de la educación. Y entonces eso es lo que me llevó a mí a enfocarme en la investigación de por qué o cuál era la contribución de las universidades en la creación de este bien público y en la creación de conocimiento. Y bueno, se parte, ¿no?, de esta función de crecimiento, que básicamente se dice que es crecimiento endógeno porque el crecimiento está de alguna manera endogeneizado, está dentro de cada economía, está dentro, digamos, de las mismas personas, ¿no? Hay una parte de este conocimiento que está incorporado en el capital humano de cada uno de nosotros, que podemos venderlo en el mercado, pero otra parte del conocimiento es público o está, digamos, incluido en las patentes y todo este tipo de mecanismos que hay para monetizar el conocimiento. Bueno, entonces de ahí yo me fui a investigar el sector educación en Bolivia y me di cuenta que realmente había que investigar sobre todo los problemas existentes para que las universidades públicas, un sistema muy fuerte digamos, de universidades públicas plenamente financiadas por el Estado y por la sociedad, no estén desarrollando esta tarea, ¿no? O estén cumpliendo esta misión. Entonces, hice el análisis desde la teoría institucional, entendiendo que las instituciones son reglas formales e informales de comportamiento, más los mecanismos de implementación y control, ¿no? Entonces se dice que una regla, aunque exista, si no se la puede implementar y controlar, entonces no sirve de nada. Y el objetivo es que reducir la inseguridad en nuestras actividades, en nuestras transacciones. Me baso mucho en Mancur Olson, que estudia la acción colectiva y sobre todo el tema de los grupos de poder. Y entonces él lo que dice es que solo un incentivo individual y selectivo estimularía a una persona racional a actuar con un espíritu global. En otras palabras, lo que él dice es que básicamente la acción del grupo está destinada a satisfacer intereses personales, ¿no? Uno es parte de un grupo porque tiene un interés particular digamos, en ser parte de este grupo o en lograr concesiones a través de su actividad en este grupo. Y hace un análisis de los grupos de poder y ve que la presión, la capacidad de presionar del grupo es mayor cuanto más social es el pedido, ¿no?
Entonces, eso es lo que pasa un poco en Bolivia, en el sector educación, en el sector sobre todo de las universidades, que todos quieren educación gratis, todos queremos educación pública, todos queremos educación de buena calidad y todo lo demás. Entonces, los grupos de poder en educación tienen un muy buen discurso porque toda la sociedad les apoya de alguna manera, pero al final del día lo que están haciendo es sobre todo defender sus intereses particulares, ¿no? Otro resultado es que pude ver que la educación es el resultado de una trayectoria histórica en Bolivia, o mejor dicho, la situación de las universidades y del sector de educación es resultado de esta trayectoria histórica. Un poco basados en lo que dice Acemoglu, Robinson, etcétera. Entonces ellos estudian las instituciones y dicen que las instituciones que se instauraron en Latinoamérica, en las colonias sobre todo, son instituciones extractivas, ¿no? Entonces que estaban destinadas sobre todo a facilitar este tipo de actividad. Y en la organización de la sociedad en Bolivia, esta mentalidad como que se ha mantenido, pero ha ido mutando, ¿no? Para asegurar beneficios a los grupos de interés. Entonces, si vemos un poco en perspectiva histórica, ahí tenemos todas las instituciones de la MITA, la encomienda y todas esas que servían para organizar la actividad económica de los colonizadores. Entonces, se produce la liberación, pero estas instituciones estaban arraigadas y entonces sufren un proceso de mutación, sí, pero esta mutación se da sobre todo para apoyar el trabajo de estos grupos, ¿no? Entonces, bien interesante es ver, por ejemplo, la formación de los sindicatos, que básicamente se da porque Melgarejo en algún momento, 1860 y algo, entonces necesita dinero y ¿qué es lo que hace? Básicamente vende las tierras comunales, ¿no? Vende las tierras comunales y todos se podían comprar, entonces al final se compran los que tenían dinero y ahí surgen las haciendas. Y las haciendas entonces empiezan a trabajar ya en un sistema de pongueaje sobre todo, ¿no? Entonces empiezan, digamos, a reorganizarse estas instituciones, pero sobre todo con este interés. También hay un momento histórico interesante que lo vamos a analizar después, que es en 1930, cuando se da un proceso de sindicalización obligatoria en Bolivia. Bueno, la autonomía y el cogobierno para mí surgen, digamos, en esta trayectoria histórica que se da en cuanto al análisis de los grupos de poder, de los grupos de interés en Bolivia. Bueno, y ahora yo quisiera, digamos, ir rompiendo con una serie de mitos que tenemos en Bolivia en cuanto a la educación. Lo primero el primer mito es que se necesita más educación. Yo diría que sí que se necesita más educación, pero que no se necesita más educación universitaria, ¿no? Aquí tengo un cuadro, por ejemplo, que es extraído de la Encuesta Nacional de Hogares 2018 y muestra que el 66.9% de la población económicamente activa entre 25 y 65 años, ocupada y desocupada, solamente tiene instrucción primaria o secundaria, en el mejor de los casos, ¿no? Y el 28.6% tiene algún tipo de formación profesional, es decir, formación para el trabajo, ¿no? De este 28.6%, el 19.9% tiene formación universitaria, de universidad pública, universidad privada, posgrados, etcétera. Y solo el 5.2% tiene formación técnica o formación laboral. Es decir, nuestra pirámide está invertida, ¿no? Porque normalmente lo que se dice es unos cuantos universitarios, muchos técnicos y bueno, después viene, digamos, la fuerza de trabajo no calificada. Pero en Bolivia es al revés, tenemos realmente muchos universitarios y más bien pocos en formación técnica. Mito número 2, la educación llega a los pobres. Si tenemos aquí, por ejemplo, un cuadro o una torta que nos está mostrando a la población
que se inscribió y asiste de 19 a 25 años, o sea, en el 2018. De esos de 19 a 25 años que están inscritos y que asisten, el 77.6 asiste a la universidad. El otro grupo grande es el de secundaria, del 7.6, que serían los rezagados más o menos, y el 9.2% está asistiendo a formación técnica, ¿no? Entonces, hay una gran, digamos, orientación hacia los estudios universitarios. Mito número 3, la universidad es de élite. Si vemos en este cuadro, está construido en base al dossier de estadísticas de UDAPE. Entonces vemos que la matrícula universitaria muestra, digamos, un desarrollo importantísimo. Del 2001 al 2000, ahí no estoy viendo bien porque me tapan las fotitos. Del 2001 al 2018 tenemos un crecimiento de más del doble, ¿no? De 212,000 personas. El 2018 teníamos 485,000 estudiantes en las universidades públicas. Hay una ligera diferencia entre hombres y mujeres al principio de los años 2000, entonces había un poquito más de hombres y después, pero las mujeres van ganando en importancia en la representación de la matrícula. Mito número 4, la educación es igualitaria y cuando vemos la matrícula de formación técnica, este es un cuadro de UDAPE, podemos ver que realmente son muy pocas personas las que están dentro de la formación técnica, aunque la formación técnica ha ganado mucho en aceptancia en los últimos años, ¿no? Entre 2010 y 2018 se ha casi doblado también la matrícula de este nivel. Y esto yo quiero recalcar, es lo que estamos viendo en Bolivia ahora, por ejemplo, en La Paz, con tantos cafés, restaurantes, comida alternativa, vegana y todo lo que ustedes quieran, es porque básicamente en los últimos años la cooperación internacional sobre todo ha puesto mucho interés en formar a este tipo de profesionales, ¿no? Entonces estamos viendo cada vez una profesionalización interesante en el sector gastronómico, en el sector de turismo y todo lo demás. Bueno, el mito número 5, se debe invertir más en educación, ¿no? Va con, digamos, las aspiraciones sociales. Todos queremos tener una oportunidad educativa y se debe invertir en educación. Siempre es este el pedido. Este cuadro me robé de Manuel Contreras, que hizo una presentación hace poco y muestra que Bolivia es uno de los países que tiene el mayor esfuerzo en educación, ¿no? Entonces, Bolivia realmente destina hartísimo a la educación. Digamos, en Latinoamérica es uno de los países que más destina a la educación. Y esto se puede ver también aquí. Este es un cuadro que yo construí hace muchos años en el marco de la descentralización y tenemos una serie histórica desde el 1970, ¿no? Donde en total teníamos un 3.6% del PIB que se destinaba a educación y este porcentaje ha ido creciendo, claro, con aquí había una caída bien grande, es en las épocas de la crisis, pero después va creciendo y a partir del 94-95 entonces se dispara. Y se dispara, ¿por qué? Porque ahí hay la descentralización y entonces el sector educación empieza a recibir recursos no solamente del nivel central, sino sobre todo del nivel municipal para el tema de la inversión. Ahora, cuando revisamos los datos del gasto social como porcentaje del PIB, también podemos ver que el gasto más importante se da en el sector educación, ¿verdad? Entonces, tenemos ahora, al 2016, se estaba gastando casi 9% del PIB en educación. En términos reales, esto sería más o menos aquí, ¿no? Estoy en el año 2000, teníamos 3.600 millones de bolivianos que se destinaba a educación y al año 2016, que corresponde al 8.66% del PIB, tenemos 20.237 millones de bolivianos que se destina a educación. Es siempre educación una caja negra y es muy difícil, digamos, desagregar el gasto por nivel educativo. De todas maneras, nuevamente de Manuel, saqué este porcentaje del 28.5 que correspondería a la educación superior y entonces eso nos da básicamente
un total, digamos, un número muy aproximado de 11.876 bolivianos por alumno por año, que se destinan a educación superior en este caso, ¿no? Educación universitaria. Bueno, entonces, cuando se hace, digamos, un análisis ya un poquito desde esta perspectiva de, digamos, de la trayectoria histórica y de la economía institucional, entonces se puede ver que el crecimiento y la consolidación de la universidad pública se dio en un proceso de cambio institucional complicado y destinado a privilegiar los intereses de grupo y en un juego de poder entre el Estado y la universidad, ¿no? Entonces, el hito histórico se da en 1930, cuando las universidades consiguen la autonomía y la asignación directa de recursos, ¿no? Es un proceso que va colado con lo que se ha llamado la Revolución de Córdoba, porque surge en la Argentina y básicamente de lo que se trataba era de lograr la independencia de la autonomía del pensamiento universitario con relación, digamos, a la política del Estado, ¿no? Y en Bolivia se logra conseguir esto en 1930. En 1941 se aprueba el estatuto orgánico de la universidad, tomando en cuenta estos, digamos, estos logros de los años 30. En los años 50, el Estado intenta recuperar el control sobre las universidades, sobre todo mediante el control de los recursos. Pero ahí los estudiantes se oponen y logran además consolidar la autonomía e instaurar el cogobierno, ¿no? Porque entonces los estudiantes son los que defienden la autonomía universitaria y al mismo tiempo entonces logran esta figura del cogobierno. En 1960 hay un movimiento crítico que pedía una reforma universitaria, esto nuevamente de parte de los alumnos, debido a la burocracia que ellos veían y la incapacidad de tender puentes a la sociedad. Pero esos eran años ya un poco, digamos, conflictivos, y en 1970 la universidad se politiza, ¿no? Entonces, creo que es el 5º Congreso Universitario, se la declara Centro para el Desarrollo del Pensamiento Revolucionario, ¿no? Entonces, la universidad ya adquiere realmente una línea política clara. Cuando hablo de universidad, estoy hablando sobre todo del sistema de universidades públicas, ¿no? Porque las universidades eran primero dispersas, pero después se agrupan para convertirse en esta universidad pública, donde está además la Católica y la Escuela Militar de Ingeniería. Pero estas dos instituciones tienen un trato diferenciado porque tienen, bueno, la Universidad Católica es independiente, pero como existe desde hace años, entonces en el momento de las reformas fue considerada como parte de este bloque de la universidad pública, ¿no? Y la Escuela Militar de Ingeniería, que tiene otro tipo de financiamiento. Kathleen, te queda 3 minutos. Ya, muchas gracias. Luego, en los años 70 a los 80, la dictadura interviene a las universidades desconociendo la autonomía y crea el Consejo Nacional de Educación Superior para administrarlas. En el 78, el 5º Congreso restituye la autonomía plena. En 1980 comienza este proceso de masificación acelerado y se crean además las universidades privadas o empiezan a surgir. En 1994 se intenta en el marco de la reforma educativa nuevamente controlar a las universidades, ya sobre todo en cuanto a calidad más que en cuanto a recursos, pero esto tampoco se logra plenamente. Y en el 2009 se recupera la autonomía plena y el cogobierno. Aquí tengo una gráfica de ingresos, pero no la vamos a revisar. Bueno, la situación actual, la autonomía plena. ¿Qué significa? El Estado no tiene injerencia ni posibilidad de controlar la educación. El cogobierno docente estudiantil ha sido denominado como pacto por la mediocridad. Esta es una frase que viene de Gustavo Rodríguez. Creo que es de él, pero yo lo he leído en sus publicaciones, que básicamente docentes y universitarios hacen un pacto por la mediocridad para elegir docentes, para elegir autoridades, ¿no? Rectores, etcétera. Condiciones de ingreso, etcétera. Luego tenemos... ¿Perdón? ¿Alguien está?
Luego tenemos falta de meritocracia y falta de rotación, ¿no? Lo que se ha venido, lo que yo le llamo el incesto académico. ¿Esto qué significa? Que normalmente en todas las universidades del mundo que yo conozco, lo que se trata es de rotar, ¿no? Pero en la universidad pública más bien no se trata de rotar. En la universidad pública solo pueden dar clases las personas que han salido de la universidad pública. Es más, si uno viene de fuera, ni siquiera les reconocen sus títulos, hay que hacer un proceso muy moroso de reconocimiento. Ahora esto ha mejorado, pero es por Cancillería y no es por el COB. Luego tenemos falta de transparencia y competencia en la asignación de ítems, de cargas horarias, etcétera, ¿no? Nuevamente, la universidad en este momento es una caja negra. Es una caja negra que maneja millones de bolivianos y no se sabe cómo se están repartiendo allá adentro. Hemos visto hace algunos años este escándalo de la Universidad de San Simón, donde ganaban más que el presidente, tienen recursos públicos regionales y nacionales en base a porcentajes que son en algunos lugares muy elevados, en otros menos. Hay este problema con la Universidad Pública del Alto porque las dos están en La Paz, en el departamento de La Paz, etcétera. Y tienen muchas concesiones a los docentes, como el poder desarrollar dos funciones, como el tener un puesto de trabajo asegurado hasta el final de sus días, o bueno, hasta su jubilación, pero que no está en base a competencia, ¿no? Y esto crea incentivos perversos, sobre todo para el tema de la investigación. Entonces, cuando uno ve qué hace la universidad pública, qué investiga la universidad pública, en realidad lo único que se encuentra son con unos cuantos, digamos, hay algunas revistas, hay algunas publicaciones, sí, pero no es en la magnitud que correspondería. Hay muchas más investigaciones de docentes de universidades públicas, pero que se realizan en el marco de algunos grupos de trabajo, se realizan en el marco de consultorías, etcétera, ¿no? Entonces, esto es a lo que me refiero con el tema de poder desarrollar dos funciones. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que ver esta masificación de la universidad, esta falta de espacios de estudio para los jóvenes en la debilidad del sistema de formación técnica y productiva. El sistema de formación técnica y productiva no tiene asignación de recursos. Se imparte desde las universidades en los técnicos medios y superiores, se imparte desde la educación alternativa en la educación de adultos y desde el bachillerato técnico. Pero entonces se imparte con diferentes costos o inversiones, diremos, porque realmente el financiamiento va como parte de digamos, desde donde se imparta la formación técnica. Crear incentivos al rendimiento. La verdad que tampoco podemos echarles toda la culpa, por ejemplo, a los docentes de las universidades cuando vemos que están ahí casi 6 horas dando clases presenciales, ¿verdad? Porque la verdad que, o sea, tienen tantos paralelos y hay tantos alumnos que entonces todo el tiempo se la pasan dando clases. Entonces, hay que crear incentivos al rendimiento, hay que hacer una reingeniería, diría yo, dentro de las universidades que, por ejemplo, sumar todos estos alumnos que pasan una misma materia, ponerlos en un aula grande y no sé, y crear, no sé, profesores senior y profesores junior que realmente se encarguen de las labores que corresponden a exámenes, trabajos prácticos y todo lo demás, ¿no? Crear incentivos a la rotación, ¿no? A la rotación entre universidades públicas y privadas, salir hacia afuera. La universidad pública es una de las pocas universidades en el mundo que no tiene, por ejemplo, un programa de becas para sus docentes, ¿no? Entonces, y eso es muy importante. Yo hice una vez una revisión de la economía de Corea del Sur, por ejemplo, y la primera cosa que ellos hicieron en los años 60 es mandar a su gente por el mundo, ¿no? Es lo más barato que uno puede hacer. Entonces, mandar a la gente a que estudien en todo el mundo, traerlos y ahí traen todo el conocimiento, todas las nuevas tendencias y todo lo demás. Entonces, estos incentivos no existen en la universidad. Uno tiene su cátedra y ahí puede estar totalmente feliz que nadie lo va a poder mover de ahí. Y finalmente yo creo que este es un tema
que pasa por la generación de discusión social. Yo he hablado todo lo que he hablado desde el medio. Hay realmente muy buenos, digamos, muy buenas excepciones a todo lo que yo he dicho. Aquí hay docentes muy comprometidos, muy buenos, que investigan, etcétera, pero lamentablemente son la minoría. Así también hay otros casos que son todavía más perversos y que tampoco, digamos, están tomados en cuenta por esa presentación, ¿no? Entonces, realmente es una situación que merece una discusión social seria y larga y realmente desde el punto de vista de realmente el daño que nos está haciendo tener un sistema de educación que no esté funcionando y que le esté costando al Estado tanto como le está costando. Con eso terminaría. Muchas gracias.